Hola, hoy hablaremos de aprendizaje basado en proyectos o ABP. Cabe mencionar que aprendizaje basado en proyectos es una metodología innovadora que se pone cada vez más de moda y que es importante tener en cuenta, sobre todo en tiempos en los que verdaderamente necesitamos buscar otros tipos de métodos, otras formas de enseñanza para poder llegar a nuestros estudiantes de la forma más efectiva. El aprendizaje basado en proyectos se encuentra actualmente ya definido por nuestro Ministerio de Educación. La definición del Ministerio de Educación es que el aprendizaje basado en proyectos promueve que los alumnos se organicen durante un periodo extendido de tiempo en torno a un objetivo basado en una pregunta compleja, problema, desafío o necesidad, normalmente surgida desde sus propias inquietudes, que pueden abordar desde diferentes perspectivas y áreas del conocimiento, fomentando la interdisciplinaridad. El proyecto culmina con la elaboración de un producto o con la presentación pública de estos resultados. Eh, es súper importante tener en cuenta cada uno de los aspectos que acá se menciona. Cuando revisemos en un breve instante el proceso del ABP o aprendizaje basado en proyectos, nos vamos a dar cuenta cómo se aborda cada punto en cada aspecto. El proceso del ABP va a tener cuatro puntos principales. En un inicio, una motivación, que nosotros podríamos ver directamente en cómo nosotros lograríamos que los estudiantes se motiven y se compenetren con algún tema en particular en el que ellos puedan trabajar de manera concentrada. Un inicio, que es inmediatamente posterior a la motivación, luego un desarrollo y cierre. Estas cuatro etapas van a estar presentes en cualquier proceso de ABP y es muy importante tenerlas en cuenta a pesar de que son cuatro etapas fáciles de memorizar y fáciles de visualizar dentro del proyecto. Debemos tener en cuenta, en los niveles de apertura van a ser los aspectos o hasta qué punto nuestros estudiantes van a tener la capacidad de decidir respecto de su proyecto. Esto nosotros debemos tenerlo definido antes de iniciar o implementar el proyecto, incluso explicárselo a nuestros alumnos. El primer nivel a tener en cuenta va a ser un nivel muy abierto en el que los estudiantes pueden tener la capacidad incluso de decidir el propósito del proyecto, es decir, la decisión más importante, digamos, más global respecto del proyecto. En un segundo nivel podemos tener un nivel estructurado en el que el alumnado pueda tomar decisiones estratégicas, pero siempre dentro de un marco global propuesto por los docentes. Y en tercer lugar, los estudiantes tendrían menos poder de decisión, en este caso tomarían pequeñas decisiones en una secuencia de tareas que estén también preestablecidas por el docente. Este sería el nivel de decisión más cerrado. En el primer proceso de ideación, en cuanto a la iniciativa de aprendizaje, para que nuestros estudiantes puedan iniciar esta creación de su proyecto, nosotros primero tenemos que comprender el contexto de los estudiantes. Y para esto tendríamos que hacerlo en una aplicación de esta condición de empatía. Luego de poder comprender el contexto de nuestros estudiantes, vamos a tener que necesariamente identificar objetivos de aprendizaje o habilidades a desarrollar para que éstas puedan acompañar el proyecto y este tenga verdaderamente una finalidad pedagógica y didáctica. Luego es necesario definir la pregunta o desafío que se va a presentar a los estudiantes para luego visualizar el proyecto que se va a realizar en las cuatro etapas ya mencionadas, ¿cierto? Acá nosotros proponemos siempre utilizar esta metodología que se verá en otro video, se va a desarrollar en otro módulo, pero vale la pena mencionar que es el Design Thinking, que sería un método para generar ideas innovadoras que se centra en entender la solución a una necesidad real. ¿Ya? Este método proviene directamente de la forma en que trabajan los diseñadores de productos. Para generar el contexto, que es algo que ya estamos mencionando, en primer lugar necesitamos empatizar con los estudiantes. ¿Cómo se sienten haciendo qué actividad? Diríamos que se logra mencionando una emoción y buscando una actividad rápida que nosotros creamos que genera esta emoción en los estudiantes. Es una rueda de emociones que también se encuentra en otro video y se habla en otro módulo, pero que puede resultar muy útil a la hora de efectivamente contextualizarnos y poder generar este proyecto para que los estudiantes logren esta motivación necesaria. Luego es importante identificar una problemática local, algo que los estudiantes puedan sentir como propio, algo que de verdad les pueda llegar directamente. Y luego definir la relación entre la problemática y las emociones de los estudiantes que están involucrados. Importante tener en cuenta que la pregunta o desafío del proyecto debe ser identificada
colaborativamente y debe ser el punto de inicio para poder presentar al estudiante. Em, este punto es importante porque debe motivar al estudiante a involucrarse en el proyecto. Luego, nosotros como docentes vamos a tener que definir roles en nuestros estudiantes. Estos roles son para el desarrollo de la actividad y deben contemplar importancia igual o equivalente entre cada estudiante, de manera que nosotros evitemos que un estudiante trabaje demasiado o que otro trabaje demasiado poco. Súper importante tener en cuenta que si nosotros definimos los roles dentro del equipo, este equipo debe ser funcional y nosotros podríamos evaluar el proyecto sabiendo cuáles son las debilidades y qué estudiante en particular cometió algún error determinado o algún acierto particular también. La planificación implicaría una motivación, un inicio, un desarrollo y un cierre. Cada uno con sus respectivas actividades en desglose. En eso consiste la planificación, en que cada aspecto esté detallado dentro de una actividad registrada. Puede ser una carta Gantt, puede ser una planilla, pero debe estar registrado. Con el proceso de planificación, ya nosotros no podríamos decir que culminamos con el proyecto. En realidad el proyecto culmina con la entrega del producto terminado o con la presentación a la clase de este producto. También debemos tener en cuenta que existen otros elementos, es decir, el proyecto no termina hasta que pasamos la etapa de cierre, pero sí la planificación muestra que el proyecto ya está en marcha y que ya se encuentra, digamos, andando como nosotros lo necesitamos. Acerca de la duración del proyecto, esto va a depender directamente de los objetivos de aprendizaje y lo que se espera lograr dentro del proyecto. Sí debe estar definido y nosotros debemos poder exponérselo a nuestros estudiantes antes de echar a andar el proyecto, pero siempre va a depender definitivamente del tipo de proyecto. Con esta planificación ya nosotros estaríamos en condiciones de comenzar este ABP o este aprendizaje basado en proyectos. Eso es todo respecto de la educación o el aprendizaje basado en proyectos. Nos vemos en una siguiente instancia. Muchas gracias.